del Instituto Nacional Universitario de Investigación en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional, parte de la carrera de parte de la carrera de Ingeniería Industrial de nuestro programa de Seguridad y Salud Ocupacional. La ingeniera Kaune el día de hoy nos va a dar una presentación en relación a la norma NTS 015 y los métodos de evaluación ergonómica. Sin más preámbulos y agradeciendo la asistencia oportuna de todos los participantes, les pido por favor podamos prestar atención a tan destacada presentación el día de hoy. Un detalle adicional y como un último punto para recordarlo y tomarlo muy en cuenta, por favor. El día de mañana se van a realizar los talleres presenciales en Cotacota y en la Facultad de Ingeniería. La ingeniera Kaune está a cargo justamente de un taller relacionado con el manejo de la cabina ergonómica. Por las características que tiene nuestro espacio de trabajo, tenemos un cupo limitado de participantes. En el caso de la ingeniera Kaune son 20 participantes y en el caso de manejo de emergencias en Cotacota tenemos 30 participantes con mi persona. Lo que les voy a pedir, por favor, es que veamos el tema de inscribirnos a los talleres de acuerdo a la disponibilidad. Y eso sí, por favor, consideren que vayan a poder venir, porque no todas las personas pueden asistir al taller presencial por esas condiciones, ¿no? Más allá de ello, por favor, tomen en cuenta el formulario que nuestro colega Raid, al cual también le doy un caluroso agradecimiento por el apoyo que nos ha brindado estos días de estas charlas que hemos preparado en el instituto. Nada, ¿no? Estar atentos a ese formulario y prestar atención a nuestra conferencista que el día de hoy está viniendo como especialista en el área. Muchísimas gracias, ingeniera Kaune. Puede continuar, por favor. Muy amable, gracias. No más bien, muchas gracias a usted, gracias por la presentación y bueno, gracias por la oportunidad para poder compartir un poco la normativa que ya está en rigor respecto a lo que es ergonomía. Voy a compartir, voy a solicitar que me confirmen que se pueda ver mi pantalla. No sé si alguien me puede confirmar si ya se ve mi pantalla. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a empezar a revisar un poquito lo que es aspectos básicos de ergonomía y evidentemente el tema es la NTS 015, en la cual vamos a profundizar y vamos a tratar de ver también herramientas que nos permitan realizar varios de los cálculos que nosotros necesitamos, ¿ya? Entonces, voy a pasar a la siguiente. ¿Qué es ergonomía? Normalmente cuando hablamos de ergonomía, todos se refieren o se imaginan esta figura, ¿no? Una persona, el tema postural, en posición sentada, lugar, ambiente laboral. No digo que esto no sea ergonomía, no, evidentemente es ergonomía, pero es solamente un punto, una cápite de lo que es ergonomía como tal. Porque ergonomía es bastante amplia. Ergonomía toma en cuenta varios elementos del ambiente laboral. Es decir, ergonomía analiza al trabajador, a los equipos, máquinas con las cuales va a trabajar y el ambiente en el cual va a ejecutar sus tareas. Entonces, ergonomía es un tema bastante amplio, es una ciencia, ergonomía se considera ciencia, que tiene una serie de metodologías, técnicas, etcétera, para la evaluación de cómo es el grado de relacionamiento entre estos elementos. Siempre buscando que todo el entorno, maquinaria, etcétera, se adecue al trabajador y no viceversa. Y aquí vamos a ir viendo algunos aspectos. Por ejemplo, ergonomía, ¿qué ve? Ergonomía ve el tema postural, que ya lo hemos mencionado, ve el tema del diseño de maquinarias para el tema del agarre, disponibilidad, las fuerzas que
tiene que ejecutar este trabajador para hacer el movimiento de este equipo, cuántas veces tiene que hacer ese movimiento el trabajador, si es un trabajador, perdón, si son tareas repetitivas, si son tareas monótonas. Aparte, ¿qué elementos ambientales hay en el campo del trabajador? En este caso podemos hablar de aspectos como temperatura, radiaciones, el tema de Buenos días. En un momento continuamos. Parece que tuvo problemas técnicos la ingeniera. perdón, sí, mil disculpas, no sé qué pasó, pero me di cuenta que ya no estaba en sala compartiendo. Perdón, voy a volver a compartir. ¿Me confirman si se ve mi pantalla, por favor? ¿Se ve su pantalla, ingeniero? Gracias. Bueno, voy a recapitular un poquito rápido porque no sé hasta qué punto se me habrá escuchado, ¿no? Mencionaba el ambiente, el temas de análisis de máquinas, análisis de diseño de estas máquinas para que se ajusten a los trabajadores y no así el trabajador a la máquina. ¿Cuántas veces tiene que realizar la tarea por minuto? Si son tareas repetitivas, si tiene que aplicar mucha fuerza, si tiene que adoptar posturas incorrectas. También el tema del medio ambiente del trabajador, temas de temperatura, temas de eh, radiaciones, si tienen que adoptar posturas estáticas por mucho tiempo, evidentemente también el tema postural, de ver que los elementos con los que van a ser utilizados para la ejecución de tareas, como ser EPPs, desde cascos, guantes, calzados, etcétera, estén diseñados de acuerdo a la antropometría del usuario. Todo lo que es levantamiento de cargas, desde cumplir con la reglamentación que vamos a ir revisando, ¿no? ¿Cuántas veces también se tiene que hacer? ¿Qué distancias tiene que Perdón, Raíz, no sé si estás en sala. Me sale un mensaje que se me quita de la reunión. La verdad no tengo aquí ningún mensaje que me sale. Tal vez si corta su cámara, no, creo que está muy Perfecto, lo baja voy la a cortar para señal. evitar inconveniente. Sí, Ah, quizás ese sea el inconveniente. A ver, veremos si ahora no sucede. Porque ya he cambiado hasta de red. A ver, sí. Perfecto. Bueno, continuamos. También acá se puede ver en la imagen, también ergonomía hace el análisis psicosocial. Es decir, todos aquellos elementos, los riesgos que se presentan por presiones laborales, tareas ingeniera, que se tienen que hacer en muy corto tiempo. todavía no tenemos su presentación. ¿Ahora sí se ve? Sí, ahora sí. Ya, muchas gracias. ¿No? Mencionaba todo lo que es los riesgos psicosociales, carga laboral, presión de tiempo,
dar tareas a las personas a las cuales no han sido capacitadas correctamente, no tienen las competencias para poder ejecutar estas tareas. También el trabajo de monotonía, el trabajo, la sensación de sentirse menospreciada, sensación de tener, no tener la posibilidad de ir creciendo laboralmente dentro de la organización, adquirir nuevo conocimiento, etcétera, etcétera. Son varios aspectos que ve la ergonomía. Desde el punto de vista antropométrico, biomecánico, ambiente laboral, diseño de mobiliarios, maquinarias y solución a problemas que atañen y puedan afectar la salud de los trabajadores. Ergonomía tranquilamente entra a rediseño de tareas. ¿Para qué? Para poder tener pausas activas, cambio de procedimientos para tener los tiempos necesarios de reposición para el cuerpo del trabajador, porque también se tiene que tomar en cuenta todo lo que es el trabajo físico que tiene que ejecutar las personas. No se lo puede hacer trabajar 8 horas a un ritmo elevado, cosa que después lleguemos a una fatiga. La ergonomía dice, no hay que llegar al punto de fatiga. Hay que llegar al punto máximo que puede cada trabajador en su esfuerzo, pero no se puede llegar al punto de fatiga. Fatiga es que ya se puede dañar al ser humano. Entonces, como ven, ergonomía es bastante amplia. Y es por eso que a nivel internacional sí ya se tienen bastantes normativas. En clases yo trabajo mucho con las NTPs, que son las normas europeas, pero también nosotros ya estamos a nivel nacional trabajando en distintas normativas. NBs, que son de cumplimiento voluntario, pero que coadyuvan a todo lo que es las NTS. Tenemos, por ejemplo, la 11228-1, que trata de todo lo que es levantamiento, descenso y transporte de carga. Posteriormente tenemos lo que es la NB 11228-2, que hace abarca lo que es el empuje y jale de carga. Antes de continuar, ¿me confirman si se está viendo mi pantalla, si se me está escuchando de manera correcta ahora? Sí, ingeniera. Muchas gracias, ¿no? Empujar y jalar, que evidentemente acá también, ¿no? Se tiene que ver de los niveles de fuerza que se tiene que aplicar. Y tenemos la NB 11228-3, que toma en cuenta la manipulación de cargas livianas. También tenemos la 7239 de estrés térmico, que habla del indicador WGT, ¿no? Y existen otras normas más bolivianas que, vuelvo a recalcar, son de cumplimiento voluntario, pero que coadyuvan a las NTS y a la normativa boliviana en general. Y una de esas, que es justamente el motivo de esta reunión, es la NTS 015 de Quebrado 23, que toma en cuenta lo que es ergonomía y procedimiento de evaluación de riesgos disergonómicos. De manera resumida, la presente norma tiene por objeto establecer los parámetros de la actividad laboral para identificar, analizar, prevenir y controlar factores de riesgo disergonómico que permitan la adaptación de las condiciones de trabajo a las características físicas y mentales de las trabajadoras y los trabajadores en el ambiente laboral, a efectos de prevenir alteraciones de salud. Pero nosotros también, para
poder entender, yo les voy a mostrar la norma, pero vamos a ir desglosando posteriormente los anexos con los cuales tenemos que trabajar. ¿Me confirman si se ve la resolución ministerial 1349? Sí, ya se ve. Perfecto, muchas gracias. Por eso compartí mi pantalla para mostrar aquí en esta todo lo que es la norma. Bueno, esa es la resolución ministerial que aprueba la NTS 015 y nosotros nos vamos ya a la norma técnica de seguridad. No la vamos a leer a detalle, sino lo que vamos a hacer es aprender cómo aplicarla, ¿ya? Bueno, en el artículo 1 está el objeto, que es lo que justamente hemos ido mencionando. Mil disculpas. La finalidad y el campo de aplicación. Acá, ¿qué nos dice? Es de aplicación obligatoria. Al ser obligatoria, ya se vuelve ley. Todo lo que es de aplicación obligatoria se establece como ley. Además que ha sido aprobada por una resolución. Entonces ya es en el tema jerárquico, pues ya es importante. ¿Dónde se tiene que aplicar? A todas las empresas o establecimientos laborales nacionales y extranjeros que se encuentren en operación o también en etapa de ejecución de proyectos. No es cuando ya se ha terminado la oficina, cuando ya se ha terminado la construcción, no. Más bien, en ese momento ya se tiene que empezar a aplicar la norma. Tanto sean públicos como privados, persigan o no fines de lucro, en conformidad a la Ley General de Higiene, Seguridad Ocupacional y Bienestar, que es la 16998, y el Decreto Supremo 2936, que es la reglamentación a la Ley de la Construcción, ¿no? Entonces, desde ya, NTS 015, cumplimiento obligatorio para todas las empresas. No que se haya terminado, sino que también esté en etapa de proyecto. Además, este párrafo, el ámbito de aplicación, si ustedes revisan la NTS 009, menciona lo mismo. Es muy similar la redacción. Y no nos olvidemos que dentro de la NTS 009 ya hay una cápite que es ergonomía. Entonces, en ese cápite de ergonomía ya se tiene que introducir la NTS 015. No es, voy a hacer mi proyecto, voy a meter el método Rula o Reva y ya está. No, es que se tiene que aplicar toda esta norma. ¿Ya? Ahora, dentro de la norma, bueno, viene todas las definiciones, los conceptos, y acá vamos a entrar a uno, que solamente quiero leer que dice, factores de riesgo disergonómico. Es el conjunto de atributos de la tarea o del puesto que inciden en aumentar la probabilidad de que un trabajador o trabajador expuesto a ellos desarrolle una lesión en su trabajo. ¿A qué se refieren los riesgos disergonómicos? Manipulación manual de cargas, sobreesfuerzos, posturas de trabajo y movimientos repetitivos. Entonces, los riesgos disergonómicos incluyen estos elementos. Vuelvo a recalcar. Manipulación manual de carga, sobreesfuerzo, postura laboral o posturas de trabajo y movimientos repetitivos, que justamente son algunos de los factores, son los factores que se estudian en esta norma, ¿ya? Bueno, fatiga, manipulación de cargas, planos de trabajo, estos ya son evidentemente conceptos que se profundizan que es una materia ergonómica. El contenido técnico. ¿Qué elementos contiene la norma? Incluye manipulación manual de cargas y carga límite recomendada, postura laboral en los puestos de trabajo, organización del trabajo,
y condiciones ambientales del trabajo, equipos y herramientas en los puestos de trabajo con los cuales se ejecutan las tareas y el procedimiento de evaluación de los riesgos disergonómicos. Bueno, acá ya viene obviamente los objetivos de la norma y entramos a la descripción de algunos elementos que nos van a coadyuvar a la aplicación de esta norma. La primera está relacionada a la manipulación manual de carga. De acuerdo a la 2936, que es el decreto reglamentario de la Ley de Construcciones, en esta se establece que para condiciones normales de acarreo, el peso máximo es de 45 kilogramos. Estamos en la, no he cambiado de norma, estamos en la NTS 015, pero aquí vemos que ya se ha jalado esa información. ¿Por qué? Porque esa ley sigue vigente, no ha sido derogada. Para distancias no mayores a 60 metros, pero para trabajadores adultos de sexo masculino. Y esto se disminuye, este peso se disminuye en un 50% para mujeres adultas. Evidentemente, en la 2936 añade mujeres adultas que no estén en estado de gestación y tengan ningún inconveniente a la salud. No. Entonces, ya estamos hablando de 45 kilogramos. Pero después entramos a lo que conviene adoptar la norma de recomendación, la NIOSH, ¿no? Que esta es una norma que se utiliza a nivel mundial. Y esta inicialmente dice, se ha tomado para nuestra norma, ¿no? En general, peso máximo 25 kilogramos para así proteger al 85% de la población. En ergonomía se habla mucho de porcentajes de protección. Por ejemplo, para antropometría se trabaja con 95%. Y ahí aparte, se va manejando 95, 85, 80, 70, etcétera, como vamos a ver en algunos métodos, que también nosotros podemos establecer a qué nivel de población vamos a proteger. Entonces, 25 kilos para el 85% y para una mayor protección son los 15 kilogramos y vamos a proteger así al 95% de nuestra población. Ahora, para situaciones aisladas, que sean levantamientos muy esporádicos y que la persona esté entrenada para poder ese levantamiento, se puede llegar a los 40 kilogramos, por lo cual no hay población protegida, no se dispone, o sea, no se va a proteger a la población. Pero esta información sigue siendo menor a lo que dice aquí arriba. Entonces, evidentemente hay una inconsistencia. Pero es la ley. Es la ley. ¿No? Cuando se planteó esta, no entiendo por qué no se tomó en cuenta este aspecto. Pero bueno, evidentemente, todos los datos que hemos revisado es para un trabajador varón. Ahora, a nivel internacional, en Europa, por ejemplo, y si uno revisa la NIOSH, la original, la NIOSH no dice 25 kilos. ¿Qué dice? 23 kilogramos. Que este es el peso. Y cualquier peso mayor a 23 kilogramos ya se considera insalubre. O sea, no se debería levantar ningún peso mayor a 23 kilogramos. Esos son en Europa. Es por eso que siempre utilizo el ejemplo de cuando uno quiere ir a Europa, te dicen cuánto puede pesar la maleta y te dicen no puede pesar más de 23 kilos. ¿Por qué? Porque se hace un levantamiento, los trabajadores en aeropuerto hacen levantamiento manual de carga y la ley dice que no puede ser más de 23 kilos. Listo. Así de tácitos son. Argentina, Perú y Chile, si no me equivoco, también trabajan con 25 kilos. Ahora, esto es en el caso del varón. En el caso de mujeres, dice, para el 85% solamente se puede levantar 15 kilogramos. Vuelvo a recalcar,
para poder proteger al 85% de la población, se deberían levantar 15 kilogramos. Y para proteger al 95% de la población de las mujeres, solamente 9 kilogramos. Ahora aquí, para personas, mujeres que estén entrenadas, que el levantamiento sea muy esporádico, se puede llegar a 24 kilos. Pero ¿cuánto es 50% de 45? 22,5. Entonces, otra vez estamos aquí en la misma norma. Bueno, a ver, ¿a qué voy a jugar? ¿No? Ese es otro inconveniente. Cuando las cargas sean mayor a 25 kilos para los varones y 15 kilos para las mujeres, ya se detalla lo que había mencionado anteriormente, el empleador favorecerá la manipulación de cargas utilizando ayudas mecánicas apropiadas porque ya se considera que va a haber afectación a la salud de las personas y que no se puede acarrear. Ya en varias herramientas se ve que cuando uno pone 25 kilos aquí mismo, vamos a revisar, va a decir, no, este trabajo no se puede seguir ejecutando. El riesgo es intolerable cuando es más de 25. Ahora, si la mujer está embarazada, no se le permitirá la manipulación manual de cargas, debiendo consensuar las condiciones de trabajo con el empleador, correspondiendo la restitución de sus funciones originales una vez concluido el periodo de inamovilidad. ¿Cuál es el periodo de inamovilidad? Un año. Después de un año que ha dado a luz, recién la mujer podrá ver el tema del levantamiento de carga cumpliendo los límites establecidos. Todas las trabajadoras y los trabajadores asignados a realizar el transporte manual de cargas deben recibir una formación e información adecuada y precisa en cuanto a las técnicas de manipulación, etcétera, etcétera. Entonces, acá nosotros también, cuando se habla de seguridad, se les tiene que dar la capacitación y tener los registros de la misma para la manipulación de carga. Si una vez que hagamos el checklist, sobrepasamos esto, bueno, entonces nosotros vamos a hablar de la ecuación NIOSH. Les voy a explicar cómo se utiliza esta ecuación NIOSH. Artículo 9, ya viene lo que es transporte de materiales. Dice, el transporte de materiales realizado con carretas u otros equipos mecánicos donde se utilice la tracción humana deben aplicarse de manera que el esfuerzo físico realizado por el trabajador sea compatible con su capacidad de fuerza. ¿Cuáles son los límites permisibles? Esta es la información que a nosotros nos atañe. Dice, para hombres, para impulsar o detener una carga, hasta 25 kilogramos. Fuerza necesaria para mantener la carga en movimiento, hasta 10 kilogramos. Mujeres, 15 y 7 respectivamente. Ahora, ¿cómo vamos a verificar estos datos? Evidentemente utilizando un dinamómetro. Si las cargas son voluminosas y mayores de 60 centímetros de ancho por 60 de profundidad, el empleador deberá reducir el tamaño y el volumen de carga. Ya nos están dando aquí los límites y nos están dando las herramientas para poder evaluar el tema de la NTS. Se deberá reducir las distancias, se deberá evitar manejar cargas subiendo cuestas, etc. En lo que se refiere a la postura laboral, bueno, acá en postura laboral tenemos lo que es el trabajo de pie, ¿no? Que en bipedestación, trabajos en posición sentada. Las recomendaciones que por factores de tiempo yo les voy a solicitar que ustedes vayan también, la lean, esta norma está en la nube, ¿no? Las condiciones laborales. Acá se tiene que evaluar todo lo que es ruido, iluminación,
ambiente térmico, ventilación, vibración, radiaciones electromagnéticas, sustancias químicas, etcétera, ¿no? Todo lo que es el ambiente laboral. Después nos habla de la evaluación para el capítulo 5 de todo lo que son los equipos y herramientas de los puestos de trabajo, ¿no? Si vamos a trabajar, por ejemplo, el estado que tienen que tener destornilladores, alicates, sierras, hasta máquinas, las protecciones de máquinas, etcétera, etcétera. Todo eso se tiene que evaluar. Los equipos informáticos, si es un trabajo que se va a hacer uso de una pantalla, pues también se tiene que acá dar las recomendaciones para la ubicación de pantallas, posición sentada, ángulo de 90 grados, pies, entrepierna, muslo, torso 90 grados, perdón, pies, pierna 90 grados, rodilla, muslo 90 grados, pierna, torso 90 grados, posición codo sentado, 90 grados de flexión de los codos. Esa es la posición ideal, ¿ya? Aquí entramos a lo que es el procedimiento de evaluación. ¿Quiénes tienen que hacer? ¿Quiénes pueden aplicar la norma? Presentar la NTS, ¿no? Porque todo esto se presenta con una firma y sello. Personas que estén registrados en el Ministerio de Trabajo con categoría A. O sea, es la máxima. Porque hay que conocer muy bien, hay que tener mucha experiencia para poder aplicar los métodos, al menos en actividades repetitivas. No es complicado, pero hay que aprender y saber, ¿ya? Tener capacitación, entrenamiento en medición y evaluación de los factores de riesgos ergonómicos, demostrando al menos 10 horas efectivas. Y eso hablábamos justamente con el expositor del día de ayer, que es nuestro mentor, yo lo considero mi mentor, el licenciado Antonio Kisbert. Y realmente cuando salió la norma me la pasó y me dijo, ingeniera, ¿qué opina? Y le digo, con 10 horas, imposible conocer ergonomía. Solamente hacer el checklist. Quizás para hacer el checklist 10 horas, quizás, más no. Porque toma mucho tiempo aprender todo lo que es hacer esta norma. ¿Ya? Bueno, después hablé en el 18, identificación de los factores de riesgo, ¿no? Y todos los documentos que ya se tienen que trabajar. Y acá vienen algunas evaluaciones, ¿no? Dicen, nosotros se tienen que realizar todos estos anexos, los vamos a revisar. Y vamos a ir haciendo cada uno de estos. ¿Qué factor es importante? Registro 1, identificación de riesgos ergonómicos. Se consideró hipotéticamente que el puesto de trabajo está compuesto por 3 tareas principales. Evidentemente, puede ser que ese puesto tenga más de 3 tareas. El formulario que vamos a ver consta de 3, pero uno lo puede ampliar. Pero ¿qué es importante en ese momento? No agarrar y evaluar todas las tareas porque nos podemos perder. Vayámonos a analizar aquellas tareas que son más críticas. Nos focalizaremos. El que mucho abarca, poco aprieta. Nos focalizaremos. Y después dice, ¿no? En caso del puesto de trabajo esté compuesto por más de 3 tareas, se ajustará conforme sea necesario, ¿no? Pero yo les digo, es bueno que ustedes abarquen las tareas críticas. Para eso, ¿qué se necesita? Mucha observación, comunicación con el trabajador, para determinar cuáles son las más críticas. Y para hacer ergonomía, no es ir una vez a la planta, es ir de manera frecuente, porque puede ser que el día A haga unas actividades, el día B haga otras actividades, el día C ya haya presión de trabajo, tenga que acelerar el ritmo y se vayan juntando otros elementos. Por eso son visitas constantes y conocer muy bien. Y también, en lo óptimo, poder firmar la actividad para su análisis. Bueno, ¿qué método se puede utilizar? Se puede utilizar el método ERGO-IBB, que el software
también está en la carrera, tenemos el software IBB, método RULA, REVA, que vamos a hablar, el OWASP, para hacer un análisis completo. No les estoy poniendo en el material ni les voy a mostrar todas las herramientas porque realmente el tiempo no nos da, por eso les digo, ni en 10 horas se logra esto. El JCI, que este método es para tareas repetitivas, lo mismo que el método OCRA. Vamos a trabajar hoy día con OCRA. Vamos a elegir así uno de los métodos para poder aplicar. El NIOSH, que es para levantamiento de cargo, el NIOSH es el utilizado. No hay otra herramienta más reconocida que el NIOSH. Pero ojo, y como vamos a ver en el análisis, el NIOSH es para levantamiento de carga frontal. Cuando hablemos de eso vamos a hablar me van a hacer recuerdo, ¿ya? No hay métodos y les voy a comentar algunas anécdotas. Bueno, el método LEST, este LEST es más que todo para riesgos psicosociales, lo mismo que Renault, ¿no? Y también nosotros para ya poder ejemplificar un poco más rápido, si puedo entrar, les voy a mostrar el método, el software de Ergonautas para poder mostrar. Me van a esperar, tengo que buscar mi contraseña que debe estar por acá. Bueno, en su momento voy a buscar, aquí está. Ah, no, había sido de la otra. Bueno, vamos a entrar posteriormente. Vámonos entonces ahora, voy a volver a mi material para que vayamos viendo ahora los anexos, ¿no? Estos anexos les he mostrado que va de los 2A hasta el 2I, son las distintas fases de evaluación que se tienen que aplicar. Vamos al primero. El primero es el que toma en cuenta levantamiento o descenso manual de carga. ¿Cómo es la metodología de este método? La primera parte, toda esta primera parte es una evaluación a partir de, vuelvo a recalcar, observación, a partir de análisis y conversación con los trabajadores, ¿ya? Y dice, a ver, en el primer punto, voy a ir explicando. Si alguno de estas columnas se llena con sí, entonces se tiene que pasar a esta segunda fase. Si esta parte se llena con no todas las filas, entonces ahí se para la evaluación. Entonces, dice, levantar y o bajar manualmente cargas de peso superior a 2 kilogramos y hasta 25 kilogramos, que hemos dicho que es NIOSH. Si en la tarea se ejecuta este levantamiento hasta 25 kilos, yo agarro y digo, voy a ir marcando, pero primero voy a ir leyendo todas las opciones. En el puesto laboral, se levanta y o baja manualmente cargas de peso superior a 2 kilogramos y hasta 25 kilogramos. Realizar diariamente y en forma cíclica operaciones de levantamiento, descenso, con una frecuencia mayor a una vez por hora o menor o igual a 360 por hora, si se realiza de forma esporádica, consignar que no. Levantar y o bajar manualmente cargas de peso superior a 25 kilos. Yo puedo marcar, por ejemplo, aquí sí, digamos, no se aplica y por ejemplo, sí. ¿Qué sucede? Y aquí está la explicación. Si todas las respuestas son no, se considera que el riesgo es tolerable y ya no se ejecuta esta parte. Si alguna de las respuestas del 1 al 3 es sí, continuar con el paso 2. Y aquí está el paso 2. Si la respuesta 3 es sí, se considera que el riesgo de la tarea es no tolerable, por lo tanto, se debe solicitar mejoras en tiempo prudencial. O sea, ya no es ni siquiera llegar a esto. Ya no. Si yo marco aquí, no, ya no. O sea, ¿sabes qué? Ya está mal. Pero aquí hay un inconveniente. ¿Por qué? Porque hay una parte de la norma que dice 45 kilos. Entonces, aquí estoy medio
cojo, ¿no? De acuerdo a todas las recomendaciones de NIOSH, evidentemente ya tenemos que hacer cambios. Quizás se tenga que dividir el peso de las cargas, usar un equipo mecánico para el movimiento, ya tenemos que dar una solución. Porque no, por si acaso no se queden diagnósticos, por eso se plantea solución. Si uno que no conoce ergonomía en 10 horas no se conoce, ¿cómo va a plantear solución? Pero bueno, ¿no? Entonces, acá ya diríamos que no. Vamos a suponer que este no se dio, ¿ya? Vamos a decir que este no, perdón, lo vamos a tachar, que se dio, no. Entonces nos vamos a la siguiente fase. Dice, el trabajador levanta, sostiene y deposita la carga, sobrepasando con las manos 30 centímetros sobre la altura del hombro, es decir, nosotros hacemos la operación de esta operación. Ay, aquí voy a ver, por favor, voy a volver a poner la cámara porque aquí es mucho movimiento. Me van a asegurar si hay corte, otra vez lo anulo, ¿ya? ¿Qué dice? Si el trabajador hace este movimiento por arriba de los hombros, 30 centímetros por arriba de los hombros. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga sobrepasando con sus manos una distancia horizontal mayor a 80 centímetros desde el punto medio de los tobillos. O sea que nosotros tenemos que agarrar así la caja. Eso también es malo. Entre la... acá está un poco pequeño, perdón. No leo muy bien, me voy a ir mejor a la norma. Permítame un ratito. Bueno, entre lo que toma y el depósito de la carga, el trabajador gira o inclina la cintura más de 30 grados. Yo agarro, me agacho y hago este movimiento. Estoy girando. Eso es sí o no. Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asir, se deforman o hay movimiento en su interior. No o sí. El trabajador levanta, sostiene y deposita la carga con un solo brazo. El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades profesionales respaldado por el ente gestor a corto plazo. No, sí. Y acá también está la respuesta. Dice, si todas las respuestas son no, se presume que el riesgo es tolerable. Pese que aquí ya hemos pasado, pero se dice no, es tolerable el riesgo. Mejor si se plantea. Si alguna de las respuestas es sí, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable. Por lo tanto, se tiene que realizar una evaluación detallada de los riesgos disergonómicos. Y para eso entra el método NIOSH o NIOSH. El método NIOSH es este que toma en cuenta el índice de levantamiento. Para esto es carga levantada dividido entre el límite de peso recomendado. Para el límite de peso recomendado se tiene que tomar en cuenta lo que es la constante de carga. Esta constante de carga para el método NIOSH es 23 kilogramos. ¿Por qué? Porque dice la ley 23 kilogramos para determinar. Factor de distancia horizontal, y aquí, ¿no? Después voy a ir explicando cada uno. El límite de peso recomendado es igual a la multiplicación de la constante de carga, factor de distancia horizontal, factor de altura, factor de desplazamiento vertical, factor de asimetría, factor de frecuencia y factor de agarre. Cada uno de estos se lo calcula por separado. Ahora, evidentemente hay casos. Al ver esta ecuación, si uno de estos da 0, evidentemente el límite va a ser indeterminado, por lo tanto, perdón, el índice va a ser indeterminado, por lo tanto, no se puede ejecutar ese trabajo. Y está fuera. ¿Cómo voy analizando cada uno de estos? La constante de carga está dada por la constante de carga yo ya les he mencionado que son los 23 kilogramos. ¿Para qué? Para una distancia de 25 centímetros de agarre y una altura de 75 centímetros.
pasa muy rápido. Factor de distancia horizontal. Este factor de distancia horizontal es justamente el tema de cuánto es la separación que nosotros tenemos respecto a la carga, el agarre, ¿no? Si mientras la carga sea más pequeña, nosotros tendemos a apoyarla a nuestro cuerpo, ya se considera punto de apoyo, eso es una ventaja. Pero mientras más alejado esté, eso es mayor inconveniente. Entonces, esto se lo calcula en base a estas dos ecuaciones. Se lo puedo calcular. O directamente se puede estimar. Si se aproxima a lo ideal, que es de 25 centímetros, entonces yo ya directamente le puedo asignar un valor a 1. Pero si este se acerca más o es mayor a 63 centímetros, ¿qué va a pasar? ¿Se acuerdan que hemos leído que la caja no debería tener una dimensión mayor a 60 centímetros? ¿Se acuerdan lo que hemos ido leyendo? ¿Qué pasa? Ya se puede dar el desequilibrio. Yo ya me puedo hasta caer hacia adelante. Por eso la norma dice más a 63, señores, directamente este valor se toma 0. En nuestro caso dice 60 centímetros. ¿No ve que las cajas deberían tener hasta 60 centímetros? Más de esas dimensiones, este factor es 0, por lo tanto no se puede hacer levantamiento manual de carga. Factor de altura. El factor de altura, el valor óptimo, o sea, la altura hasta el punto medio de la caja ideal, debería ser de hasta 75 centímetros. Si se tiene esa altura, nosotros directamente ponemos ponderación 1. Pero si no tenemos que aplicar esta ecuación para calcular nuestro B. Pero si este B sale mayor a 75 centímetros, ya que estamos diciendo, en nuestra norma hablamos de este levantamiento, pero NIOSH no permite. Dice 1,75. ¿Qué estamos haciendo? Si nosotros medimos 1,60, la caja mide 60 centímetros y es 2,20. No, perdón, 1,90, porque estamos hablando del punto medio de la caja. 1,90. 1,90 NIOSH dice, no, ya no se puede. Eso ya no es válido. Porque no se olviden que estamos tomando del punto medio de la caja hasta el piso. Entonces, si yo agarro la mitad y levanto esto, me dice ya no. Eso no se puede hacer. Directamente el valor, el factor de altura es 0. Factor de desplazamiento vertical. Acá normalmente puede ser que nosotros llevemos del punto A, que está a una altura, al punto B que está a otra altura. A eso se refiere justamente el desplazamiento vertical. ¿Pero qué dice? Cuando el desplazamiento vertical sea menor a 25 centímetros, o sea, no hay mucha diferencia, directamente nosotros podemos tomar el factor de 1. Pero el que disminuye a medida que aumenta la distancia de desplazamiento, cuyo valor máximo aceptable se considera de 1,75. La diferencia, ¿no? Pero acá tienen las ecuaciones para poderlo calcular. Y esto está en la NTP correspondiente. Factor de asimetría. Este factor de asimetría está referido al ángulo de giro, que yo agarro aquí la caja, giro el torso y pongo la caja. Otra vez agarro la caja, giro el torso y pongo. Ahí va a ser ese ángulo. Si yo tomo a este lado y giro hasta este punto, van a ser 90 grados. Yo tengo que medir en esa situación si son 90 grados, cuánto es el ángulo que tiene que ser girado el tronco para realizar las actividades. NIOSH dice, escoge un 30% de disminución para levantamientos que impliquen giros de tronco de 90 grados. Si el ángulo de giro es superior a 135 grados, directamente el factor de asimetría se le da el valor de 0. No se puede ejecutar la tarea. Luego viene el factor de frecuencia. ¿Cuántas veces hace ese movimiento? En nuestra norma decía si es esporádico, pues se puede subir un poquito el peso. Pero si el factor de frecuencia es alto, nosotros vamos a ver cuál va a ser
el nivel de frecuencia que vamos a tener. ¿Cómo se calcula este? Se toma en cuenta a partir de la tabla que están viendo en su pantalla. Entonces yo determino, por ejemplo, obviamente tengo que cronometrar y controlar. Voy a decir, por ejemplo, hago 5 elevaciones por minuto. Imagínense, 5 por minuto, ¿no? Ahora, pero ¿durante cuánto tiempo hago ese trabajo? Menor a 1 hora, entre 1 a 2 horas tengo que hacer levantamiento de carga dentro de mi jornada laboral, o durante toda mi jornada laboral tengo que hacer ese levantamiento. No, tú trabajas en almacenes y continuamente tienes que hacer ese movimiento. Ah, bueno, entonces me vengo acá. Ahora, ¿cuál es mi valor de mi B? ¿Se acuerdan que era la altura? Hemos dicho el óptimo 75. Si es menor a 75, mi factor va a ser de 0.35. Si es mayor a 75 en este caso, por ejemplo, sería 0.35. Pero, ¿qué sucede? Mientras nosotros tengamos, si analizan en esta fila, mientras menos tiempo hagamos, nuestro factor va a tender más a 1, a lo ideal. Pero mientras más frecuente lo hagamos, tiende a disminuir. ¿Y qué sucede ahí? Como no se olviden que nosotros tenemos que dividir después la carga con la cual vamos a trabajar entre el factor, el límite de levantamiento recomendado, y ahí vamos a tener un valor más bajo. Por lo tanto, mi índice va a ser más alto. Un valor de índice alto es un aspecto negativo, no es bueno, es malo, ¿ya? Bueno, con eso después pasamos al factor de agarre. En el factor de agarre se tienen que tomar en cuenta si es bueno, regular o malo. Pero ¿cómo clasificamos esto? Tomando en cuenta el tema de los diseños de las cajas. Por ejemplo, si tiene un agarre bueno, si tiene un asa, las dimensiones, si entran los dedos, el tipo de material. Un regular es cuando ya agarramos la caja de abajo, y un agarre malo es cuando tenemos que hacer esta operación, ¿no? Pero además aquí también se dan algunos elementos, si queremos ser todavía más exquisitos. Si este tipo de asa tiene borde redondeado, no es borde redondeado, si es de cartón y es cortado, pues desde ya, si bien ayuda al agarre, pero puede causar el riesgo de corte. Entonces, todos esos elementos también vamos a ir evaluando. Lo mismo que mencionaba anteriormente, y a partir de esto, nosotros ya calculamos en base a la ecuación que les mostré al inicio, y el resultado nos va a decir el tipo de riesgo. Como les mencionaba, mientras más alto salga el índice de levantamiento, es peor. Si nosotros tenemos un nivel 3, es un nivel crítico. Este tipo de tarea es inaceptable desde el punto de vista ergonómico y debe modificarse de manera rápida. Entre 1 y 3, algunos trabajadores pueden sufrir dolencias o lesiones y tienen que rediseñarse. Y cuando es menor a 1, pues no hay inconveniente, la tarea está bien, ¿no? Entonces, estos valores nos van a servir después para llenar nuestra tabla que les voy a ir mostrando, ¿ya? Ok, ahora nos vamos a la 2B. En esta es empuje y arrastre de carga. De la misma manera, tenemos que analizar y ejecutar ese mismo procedimiento. Si hay algún sí en la primera parte, se pasa a la segunda parte. Si es no, se queda en la primera parte. Pero si hay un sí, 2 sís en la parte de abajo, en algunos casos vamos a ir viendo, pues ya basta que hay un sí, que deberíamos utilizar un método, ¿no? Vámonos a este rapidito. Se realizan diariamente tareas cíclicas con una frecuencia mayor a un movimiento por jornada. Si son esporádicas, consignar no. El trabajador se desplaza empujando y arrastrando manualmente un objeto, recorriendo una distancia mayor a 60 metros, 29.36. Sí, no. En caso
en el puesto de trabajo se empujan o arrastran cíclicamente objetos, bolsones, cajas, muebles, etcétera, cuyo esfuerzo medido con dinamómetro supera los 34 kilogramos fuerza? ¿Sí? No. Entonces, para cumplir la primera fase, ya necesitamos de un dinamómetro. En la facultad, por si acaso, contamos con este equipo, ¿no? Para la norma, evidentemente, tiene que estar calibrado y se tiene que tener el certificado de calibración. Si alguna de las respuestas del 1 al 3 es sí, continuar con el paso 2. Si la respuesta 3 es sí, directamente se considera tarea no tolerable. ¿Por qué? Arriba hemos visto los límites que tenemos. ¿Ya? Ahora, vámonos que ha sido sí, pero en esta ha sido no. Para empujar el objeto rodante se requiere un esfuerzo inicial medido con dinamómetro mayor o igual a 12 kilogramos fuerza para hombres o 10 kilogramos fuerza para mujeres. ¿Se acuerdan que esto está con los límites? Para arrastrar el objeto rodante se requiere un esfuerzo medido con dinamómetro mayor a 10 kilogramos fuerza para hombres o mujeres. El objeto rodante es empujado y arrastrado con dificultad. La superficie de deslizamiento es despereja, hay rampas que subir o bajar, hay roturas u obstáculos en el recorrido, ruedas en mal estado, mal diseño de las, etcétera. Sí, no. El objeto rodante no puede ser empujado y arrastrado con ambas manos, y en caso que lo permita, el apoyo de las manos se encuentra con una altura incómoda por encima del pecho o por debajo de la cintura. Sí, no. En el momento de empujar y arrastrar, el esfuerzo inicial requerido se mantiene significativamente una vez puesto. Voy a apagar esto para que no se me corte. Una vez puesto, no, pero se encuentra a la altura incómoda, por encima del pecho o por debajo de la cintura, la misma respuesta. En el movimiento de empujar y arrastrar, el esfuerzo inicial requerido se mantiene significativamente una vez puesto en movimiento el objeto, se produce atascamiento de las ruedas, tirones o falta de deslizamiento uniforme. Sí, no. El trabajador empuja o arrastra el objeto rodante haciéndolo con una sola mano. El trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades profesionales respaldado por el ente gestor a corto plazo. Sí, no. Y también acá la respuesta. Si alguna respuesta es sí en la segunda fase, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable, por lo tanto, se debe realizar una evaluación detallada de los riesgos ergonómicos. Entonces, acá, ¿ya qué se tiene que hacer? Un estudio de arrastre y empuje con dinamómetro, el cual tiene que ser colocado en la posición en la cual trabaja el trabajador. Y se van haciendo las mediciones y en el dinamómetro después aparece lo que es la fuerza para el arranque, tanto de empuje como jalar, y la fuerza que se aplica ya cuando el objeto está en movimiento. Pasamos a la 2C, que es transporte manual de cargas. En este transporte manual de cargas, el mismo procedimiento, transportar manualmente cargas de peso superior a 2 kilogramos y hasta 25 kilogramos. El trabajador se desplaza sosteniendo manualmente la carga, recorriendo una distancia mayor a 1 metro. Realizarla diariamente en forma cíclica, si es esporádica, asignar no. Se transporta manualmente las cargas una distancia superior a 20 metros. Se transporta manualmente cargas de peso superior a 25 kilogramos. ¿Qué dice? Si esta respuesta es sí, porque ya estamos hablando de los 25 kilogramos, directamente se dice que el riesgo es intolerable. ¿Ya? Si todas las respuestas es no, perdón.
Si la respuesta 5 es sí, se debe considerar que el riesgo de la tarea es no tolerable, debiendo solicitar. Siguiente fase. En condiciones habituales de levantamiento, el trabajador transporta la carga entre 1 y 10 metros con una masa acumulada, el producto de la masa por la frecuencia mayor a 10,000 kilogramos durante la jornada habitual. ¿Sí? No. En condiciones habituales de levantamiento, el trabajador transporta la carga entre 10 y 20 metros con una masa acumulada por producto mayor a 6,000 kilogramos durante la jornada habitual. ¿Sí? No. Las cargas poseen formas irregulares, son difíciles de asistir o deforman o hay movimiento en su interior. ¿Sí? No. Y por último, el trabajador presenta alguna manifestación temprana de las enfermedades profesionales respaldado por el ente gestor a corto plazo. ¿Sí? No. Entonces, a partir de estas, si alguna de estas ha sido sí, si todas o no, evidentemente el riesgo es tolerable, pero si alguna ha sido sí, entonces ya se debe realizar la evaluación detallada de riesgos isorgonómicos. ¿Y cómo hacemos esa evaluación? Utilizo una herramienta, es el método de SNOC y Cerello. Este método toma en cuenta elementos, o sea, se basa en una tabla para poder entrar se necesitan elementos tales como, primeramente, esto es para varones y esta fase es para mujeres. ¿Ya? Perdón, esta es la tabla completa para mujer. Hay una que está dividida que es hombres y mujeres. Aquí yo les he puesto la tabla, la completa para mujeres. ¿Ya? Para mujeres. Hay dos. Como digo, hay una que es cortita, que tiene arriba varones, abajo mujeres, y es como que un resumen. Esta es la tabla completa para mujeres, porque tenemos fuerzas iniciales y fuerzas sostenidas. Ustedes entran al método y les va a aparecer la cortita, ¿ya? Bueno, esta es para mujeres, para fuerzas iniciales y sostenidas. ¿Pero qué necesitamos, tanto para hombres como para mujeres? Necesitamos la distancia que se tiene que recorrer y ya toma parámetros. Hasta 2,1 metros, 7,6 metros, 15,2 metros, 30,5, 46 y un empuje hasta 61 metros. ¿Qué más necesitamos? La frecuencia. ¿Cada cuánto hace? Cada 6, 12 segundos, cada minuto, 2, 5, 30 minutos, o si ejecuta, ¿no? Por 8 horas. Un empuje cada 15, 12, 22 segundos, minutos u horas, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces necesitamos frecuencia, necesitamos la distancia. Y además, otro factor es el punto para ejecutar la fuerza. Si es altura los hombros, si es altura codos o es altura nudillos. Sí, estas ubicaciones normalmente se trabajan con estas dimensiones. ¿Qué son? Son las medidas antropométricas, ¿no? La altura es la medida antropométrica, altura hombro, altura, o sea, no les van a poner con estas letras, sino directamente estos números, que son lo que yo les estoy describiendo. Y este es el porcentaje de resguardo que nosotros queremos para nuestra población. Entonces voy a hacer un ejercicio aquí sencillo. Es una persona que tiene que hacer, empujar, ¿no? Cajas. Vamos a decir que hace un empuje cada minuto por una distancia de 15 metros. ¿Ya? Entonces, nosotros agarramos y decimos, 15, tengo, ya estoy con la tabla de mujeres, por eso he tomado en cuenta mujeres,
un empuje por minuto. Entonces, ¿yo dónde me voy? Yo agarro y digo, muy bien, voy a empujar cada minuto, puedo partir acá, pero además yo tengo que tomar en cuenta la distancia. La distancia me dice 15 metros. Entonces yo tengo acá un empuje cada 15,2 metros. ¿Qué dice este método? Que nosotros vamos a tomar la distancia que sea más próxima a nuestra realidad, ¿no? Porque yo digo, me voy a lo más crítico, me voy a 30. No, en este caso es lo más próximo. Entonces yo me vengo acá y estoy, la distancia me dice un minuto, que hago un movimiento por minuto, y yo bajo y acá digo, para el 90%, mi fuerza debería ser de 14. Para un 75, que sería riesgo tolerable, ¿no? Para 75 debería ser 17. Y si es para cuidar al 50%, debería ser 20. Entonces yo acá agarro y comparo con estos, ya tengo esta información para ver si mi actividad es correcta o no. Normalmente, ¿qué vamos a buscar? Cuidar al 90%, al mayor porcentaje de mi población. Entonces yo digo, la fuerza inicial es de 14. Entonces comparo este valor y digo, 14 evidentemente es un riesgo tolerable. No hay inconveniente para esta actividad. Y así voy a ir evaluando para cada una de estas. ¿Ya? Siguiente. Bipedestación. En este caso no hay un método, ¿no? Pero vamos a ver, ¿qué dice? El puesto de trabajo se desarrolla en posición de pie sin posibilidad de sentarse durante 2 horas seguidas o más. Sí, no, la misma posibilidad. Si el puesto nos vamos a la segunda fase. En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 3 horas seguidas o más, sin posibilidades de sentarse, con escasa deambulación, caminando no más de 100 metros hora. Sí, no. En el puesto se realizan tareas donde se permanece de pie durante 2 horas seguidas o más, sin posibilidades de sentarse ni desplazarse, con escasa deambulación, levantando o transportando cargas. ¿De mayores a 2 kilogramos? Sí, no. Trabajos efectuados con bipedestación prolongada en ambientes donde la temperatura y la humedad del aire sobrepasan los límites legalmente admisibles y que demandan actividad física. Sí, no. Por último, el trabajador presenta alguna manifestación. Todos estos, siempre el último punto está relacionado a que ya exista alguna enfermedad profesional. ¿Sí o no? Ahora, dice, si todas las respuestas son no, etc. Sí, el empleador no puede presumir que el riesgo sea tolerable, por lo tanto, se debe realizar una evaluación detallada. No hay un método específico para esta evaluación. Pero, ¿cómo se puede evaluar esto? Si en esta parte aparece un sí, podemos decir que existe un riesgo intermedio. Si aparecen 2 sís, ya se lo considera riesgo no tolerable. Esta es una manera de poder avanzar en este punto. Ahora, aquí, perdón. Mil disculpas, me he comido una. Perdón, acá denme un minutito. Me voy a tener que ir, estamos en las 2D, vámonos a las 2 acá. Me falta una diapositiva de trabajo repetitivo. Deme un minuto, vamos a leerla acá. ¿Qué es esta? ¿Ya? Esta es la 2E, que constituye en movimientos superiores, o sea, movimientos repetitivos en miembros superiores.
Realizar diariamente una o más tareas se utilizan las extremidades superiores durante 4 o más horas en la jornada habitual de trabajo en forma cíclica, en forma continuada o alternada. De la misma manera pasamos a si es sí, pasamos a la segunda fase. ¿Qué se considera trabajo repetitivo en primer lugar? Aquellas que se ejecutan más de 4 veces por minuto. A eso se considera trabajo repetitivo. Ahora, vamos a la segunda parte. Las extremidades superiores están activas por más del 40% del tiempo total del ciclo de trabajo, sí, no. En el ciclo de trabajo se realiza un esfuerzo superior o moderado a 3 en la escala de Borg, y justamente aquí está la escala de Borg. Para utilizar esta escala de Borg, se tiene que observar y también hablar con el trabajador. A través de eso, nos dice, a ver, ¿cómo es más o menos? ¿Tiene que hacer harto esfuerzo? No, no hago esfuerzo. No, el esfuerzo es muy bajo, apenas perceptibles. No, el esfuerzo es muy débil. Y así sucesivamente. Evidentemente, nosotros si llegamos a un valor de 10, esto es ya lo máximo, ¿no? No se debería estar, es un extremo extremadamente fuerte. O sea, ahí estamos en una situación crítica, rojo, ¿no? Entonces, nosotros ya podemos ir evaluando a partir de estos de manera inicial, ¿ya? Se realiza un esfuerzo superior a 7 según la escala de Borg, ¿no? Aquí estamos viendo si nos dice, si el ciclo de trabajo es superior a escala de 3, nosotros ponemos sí, no, en base a este análisis. 7 de Borg, sí, no. Y el tema de la enfermedad. Pero si evidentemente hay un sí, nosotros tenemos que hacer un método de evaluación. Y para eso podemos utilizar varios métodos. Podemos utilizar el JCI, podemos utilizar el OCRA, pero para esto, para cualquiera de estos métodos, porque la aplicación es sumamente sencilla, ¿ya? Pero ¿qué es lo importante? La información que vamos a introducir. Para esto nosotros tenemos que hacer un estudio, aquí yo les recomiendo que filmen porque hay que tomar tiempo. Hay que hacer análisis, movimiento mano derecha, mano izquierda. Por ejemplo, yo voy a decir, mi objetivo es agarrar, mi función es agarrar mano derecha, mouse, agarrar mano izquierda, caja, con las dos manos introducir mouse a la caja, cerrar con mano derecha, mano izquierda, poner a caja. Yo tengo que hacer esa descripción detallada de cada una de las tareas. ¿Y cuánto tiempo me toma? Una vez que ya tengo esa información, los métodos se aplican fácilmente. Acá yo les voy a mostrar un método que justamente lo puse aquí, la fuente es del ingeniero Luis Rec, que justamente fue mi docente en el diplomado de ergonomía, ¿no? Que toma en cuenta el método de esfuerzo pico y el nivel de actividad manual. Pero para esto, ¿qué necesitamos? Justamente toda la descripción del movimiento mano derecha, mano izquierda, ¿no? Y evidentemente el tiempo. Entonces, nosotros ponemos acción 1. Este es un ejemplo, ya era de una actividad. Retira la pieza en la salida de la máquina, hace un movimiento para eso, ¿no? ¿Yo qué voy a hacer? Voy detallando nuevamente todos los movimientos que se tiene que hacer. Por ejemplo, mano derecha, agarre el mouse, tiene que apagar, tiene que asegurar que funcione, qué sé yo, ¿no? Todas las actividades. Estoy sin cámara, no me va a servir mucho la ejemplificación. Pero bueno, entonces, nosotros una vez que tenemos descritas todas las actividades, el número de movimientos que se necesita para esa actividad, por ejemplo, cortar una carne con cuchillo, mano derecha, yo agarro y ¿cuántos movimientos hago para terminar de cortar la carne? Yo tengo que contar esos movimientos. 5, 10, 15, 2. Entonces yo tengo que tomar en cuenta esa cantidad de movimientos. Entonces, y el tiempo correspondiente a cada actividad. A partir de esto, para poder
el esfuerzo pico de normalidad, vamos a trabajar con Borg, pero nosotros tenemos que calcular el nivel de actividad manual. Para esto, se tiene los ciclos de ocupación. Para la mano derecha, evidentemente, la mano derecha vemos está 100%, 13 sobre 13, pero para la mano izquierda vemos que tenemos, ocupación, sí, 100% de mano derecha, pero dentro de la mano izquierda vemos que tenemos 2 huecos, que no hay ocupación. Entonces, ¿cómo trabajo con esto? Tomo en cuenta el tiempo, ¿no? En ese caso, como vuelvo a recalcar, tengo 13 actividades mano derecha y estas 13 actividades me toman 15 segundos. Entonces, 15 sobre 15 en el tiempo me da 100%. En la mano izquierda solamente tengo 10 actividades. Esas 10 actividades, ¿no? Yo agarro y tomo en cuenta el tiempo respecto de la mano derecha respecto al tiempo total. Entonces, mano izquierda va a ser 13 sobre 15, un 87%. Entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros la frecuencia de esfuerzos es 3 de esfuerzos sobre 15 segundos, 0,87, y 10 esfuerzos sobre 15 segundos. O sea, tengo el ciclo y tengo además la frecuencia. Ahora, esta frecuencia, nosotros para utilizar la siguiente tabla, que es esta, nosotros tenemos frecuencia, para este ejemplo, estamos utilizando 0,87 y 0,67. Me voy a la tabla para mano derecha, mano izquierda. Me voy a la tabla, pero no tengo ninguno de esos dos. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Aproximo. 0,87 a 1 y 0,67 está más próximo de 5 que de 1. 0,87 está más próximo de 1 que de 5. Y de esa manera, tomando en cuenta el ciclo de ocupación que hemos dicho, voy a retroceder, el ciclo de ocupación es 100 y 87, yo ya obtengo los valores de lo que es el nivel de actividad manual. Ahora, tomando en cuenta nivel de actividad manual, todo lo que es azul es mano izquierda y lo que es rojo mano derecha, más mi escala de Borg, vuelvo a recalcar, esta escala de Borg es a criterio, yo ya puedo entrar a este diagrama, en la cual tengo zona de seguridad, zona controlada y zona de riesgo. Hemos visto la escala de Borg es 2 y 6 para mano izquierda, escala de Borg 2 y 6, mano izquierda, está en zona de seguridad. Y me voy a mano derecha, 7 y 3, 7 y, aquí más o menos va a estar 3, 2, 3, 4, 3, 7 y 3, está en la zona de peligro de trastornos musculoesqueléticos. Entonces, yo ya tengo que ver cómo voy a trabajar, qué cambios tengo que hacer en la mano derecha, porque ya hay problemas. Este es un método facilito, pero también tenemos el método OCRA. En el método OCRA, este índice se calcula a través del factor de recuperación, frecuencia, fuerza, posturas y movimientos, riesgos adicionales y por último, por el multiplicador de duración. En este método también, por factores de tiempo, pues hubiera querido entrar a software más, pero 1000 disculpas al ingeniero que ya me estoy pasando. Pero para este método, lo más importante es el tema de los tiempos. Determinación de los tiempos. Porque hay que introducir mucho tiempo de ciclo, tiempo que ejecuta la tarea, etcétera, etcétera. Dentro de estos, nosotros vamos a tomar en cuenta lo que es el tiempo neto de trabajo repetitivo, que tome en cuenta lo que es la duración en minutos del turno,
Es decir, normalmente es 8 horas y cada hora son 60 minutos. Eso es lo que dura una jornada laboral. Entonces yo voy a tomar aquí los 480 minutos. ¿Y a esto qué tengo que restar? El tiempo en la cual no se ejecuta la tarea repetitiva. Por ejemplo, este puede limpiar el lugar de trabajo, puede reponer, ir a recoger material para poner, también, ¿no? Asear, ordenar su lugar de trabajo. Ese es el tener. Aparte, le tengo que restar lo que son las pausas que realiza el trabajador. Estas pausas que son tiempos en los cuales, por ejemplo, puede ir al baño, no sé, tiene otra necesidad, etcétera. Yo agarro y esas son las pausas que va a tomar. O quizás he establecido que cada 2 horas se tiene que tomar 15 minutos de pausa. Bueno, todas las pausas yo las tomo en este punto. Y a la duración del almuerzo, ¿no? Si dura 1 hora, 2 horas, etcétera. Y de esa manera yo ya tengo lo que es mi tiempo neto de trabajo repetitivo. Porque nosotros tenemos que trabajar con estos valores. Y todos tienen que ser muy exactos para obtener el resultado correcto. El tiempo neto del ciclo de trabajo. Tome en cuenta el 60 por el tiempo neto de trabajo repetitivo y lo divide entre ¿qué? Entre el número de ciclos que se va a hacer en el puesto laboral. Por ejemplo, si estamos haciendo, qué sé yo, llenado de botellas y el jefe nos dice, ustedes tienen que hacer 500 botellas en la jornada laboral. Bueno, entonces nosotros de esta manera, yo ya voy a poder calcular mi tiempo neto de ciclo. Ahora, en los softwares, evidentemente, ya el software nos los calcula todo, pero nosotros tenemos que tener toda esta información detallada. Toda la información. Como les he mostrado la tabla anterior, mano derecha, mano izquierda, de la misma manera. Todos los tiempos que se ejecutan y las tareas que se ejecutan. Y posteriormente ya se empiezan a enmarcar, ¿no? Para el factor de recuperación ya nos da todas las opciones que tenemos y ya solamente es marcar. Acá yo les muestro solamente este ejemplo para una mano, ¿no? Análisis de una mano. Uno entra al software y le pone análisis de las dos manos y automáticamente le va a salir mano derecha, mano izquierda y se va evaluando cada una de estas. En frecuencia, en el factor de frecuencia se tiene que hacer una separación entre aquellas que sean actividades estáticas y las dinámicas. Esto es necesario establecerlo, ¿no? ¿Qué acciones de las técnicas dinámicas? Y aquí tenemos las acciones estáticas. Igual se va marcando cada uno de estos. Bueno, después se tienen igual todas las distintas actividades que se tienen que hacer y después ya el factor de fuerza, como ven, también se trabaja con la escala de Borg, que también nosotros vamos a ir marcando todo lo que es la fuerza que se tiene que realizar, el factor de posturas y movimientos, cómo está la mano. Aquí en este punto de factor de movimientos, ya entra es un poquito lo que vamos a ver el siguiente método, que es el método rule arriba, porque ya va viendo en qué posturas, puntos de apoyo, ángulos de flexión, etcétera, están los brazos y manos, ¿no? Puntuación de muñeca y uno también va leyendo y va marcando. El factor de riesgos adicionales y el multiplicador de duración. Acá nosotros tiempo neto de trabajo repetitivo en minutos, que nosotros ya hemos también les he explicado cómo se calcula. Y de esa manera nosotros ya vamos a tener, voy a ir viendo más rápido, el tema del resultado. Aquí no
Pensaba hacerlo con el software, pero no me da el tiempo. Ahí en el resultado, mientras más elevado sea el valor, mayor tendencia a riesgo no tolerable. En los softwares se los marca hasta por color, les bota el resultado, tanto en el ergo que ustedes pueden utilizar el ergo IBB, el ergo IBB, que es la carrera, pueden instaurarse un demo del ergo IBB, les permite también que dura un mes y de ahí ya no se puede más. Y hay el Ergonautas que ustedes lo instalan y igual la versión demo, y les dura, pero la diferencia es que no les saca todo el informe, pero les da el resultado y ahí ya les indica si es tolerable o no es tolerable. La siguiente, la F, toma en cuenta de posturas forzadas, con la misma descripción. Acá, si si en la parte inferior hay un sí, se tiene que hacer una evaluación. Y como hemos visto, se puede utilizar el método RULA o el método REVA, el cual consiste en la división del cuerpo en dos grandes grupos. El grupo RULA divide el cuerpo en el grupo A, que es todo lo que es brazo, antebrazo, muñeca, giro, y el grupo B, que es cuello, tronco, piernas. ¿En cómo se trabaja con esta metodología? Al igual, son imágenes que uno tiene que ir marcando tomando en cuenta los ángulos. Es muy importante con un goniómetro hacer la medición. Ustedes filman, lo pueden poner una fotografía en su pantalla y el mismo Ergonautas les ayuda a calcular el tema del ángulo, ¿no? Pero si no, ustedes con un goniómetro. Con el goniómetro tienen que determinar los ángulos. Tienen que observar, en el caso de la mano, si va a haber pronación, rotación, si está con si hay rotación radial, si hay posición radial, etcétera, etcétera, ¿ya? Entonces, de manera resumida, esto igual es sumamente fácil. Yo agarro y le voy poniendo puntuaciones a cada uno de estos elementos. Hay también, como yo denomino, calificaciones de castigo cuando se incrementa, ¿no? Algunos aspectos, y cuando ya se tiene la calificación A y la calificación B, al resultado de estas dos se trabaja con tablas, se pone el esfuerzo por fuerzas a cada uno y obtenemos la puntuación C y D y ya vamos a tener la final. Pero, dicho de otra manera, me vengo acá, esto hay que hacer para mano derecha, mano izquierda, por si acaso, ¿no? Aquí ya tenemos todo el grupo A, que hemos dicho que es brazo, antebrazo, muñeca, ¿no? Y aquí ya vamos poniendo las numeraciones correspondientes. Acá ya nos dice 1, 2, 3, 4, y aquí están las otras calificaciones. Si el hombre está elevado, hay que sumarle 1 al valor que obtengamos de acá. Si el brazo está abducido, es decir, esto es aducción, abducción. Si el brazo, no, les voy a explicar acá. Otra vez voy a poner cámara, ¿no? Esto es aducción y esto es abducción, ¿ya? Entonces, si está despegado, yo tengo que ponerle más 1. Si tiene un punto de apoyo sostenido, le resto 1. Y así hago para cada uno de los valores. ¿Y después qué hago? Entro a esta tabla. Voy a suponer que en brazo obtuve 3, en antebrazo 2, en muñeca 3 y giro muñeca 2. Voy a inventar. Entonces, ¿qué hago? Bajo e intercepto. Para el primer grupo tengo el valor de 4. A este grupo 4, ¿yo qué voy a hacer? Voy a hacer por partes nomás. Ya tengo mi puntuación de grupo 4. Me voy a lo que es grupo B, que es cabeza, cuello, torso, pierna. Y hago de la misma manera. Voy a obtener un valor. A este valor le voy a sumar el factor de fuerza. Aquí esta es mi tabla A, esta es mi tabla B.
A estas dos tablas, al resultado que yo tenga, voy a añadir este factor por tema de carga, ya sea 1, 2 o 3 respecto a la carga que se obtenga. Y después voy a sumar el tema de, pues, si hay trabajo estático, si es mantenido por más de 10 minutos o es actividad repetitiva, y voy a sumarle el factor correspondiente. A partir de esos valores, yo ya tengo lo que voy a entrar con mi tabla C y D, que les he dicho que es el resultado de A y B y las sumas correspondientes, y a partir de ese valor, yo voy a suponer 5 y 5. Tengo un valor 6. ¿Qué me dice el valor 6? Una puntuación de 5 a 6 indica que se precisa a corto plazo de investigaciones y cambios. Entonces ya obtengo mi resultado. Y ya con eso he completado esta tabla. Luego tenemos el método REVA, que es similar, nada más que hace cambios. El grupo A ya no es brazos, sino es torso, y el grupo B es todo lo que representa brazos, que igual tienen las distintas opciones para hacer. En el 2F tenemos lo que son vibraciones mano-brazo. Igual acá se complementa. ¿En qué sentido? Primero, lo mismo, ¿no? Hacemos el análisis mano-brazo, que debería estar entre 5 y 1500 Hz, ¿ya? La misma manera, si no la primera parte. Si hay un sí, pasamos a la segunda. Ahora, ¿qué significa la segunda? Si todas las respuestas son no, se presume que no hay. Si hay sí, por lo tanto, se debe realizar un estudio. Entonces, ¿qué estudio? Nosotros tenemos que hacer un estudio con un vibrómetro. Ahora, o algo más económico son los acelerómetros, pero sí tienen un pequeño margen de error versus los vibrómetros. Pero esta parte es para mano-brazo. No nos olvidemos que vibración también se tiene que estudiar para cuerpo entero, tomando en cuenta que para cuerpo entero el valor es entre 1 y 80 Hz. Y el procedimiento es de la misma manera. El único método para evaluar este tema es estudios con vibrómetros. Luego nos vamos a lo que es evaluaciones de factores de riesgos disergonómicos, tomando en cuenta el factor térmico. De la misma manera, nosotros tenemos que evidenciar la primera fase, si se puede evidenciar que hay, si en el puesto de trabajo se perciben temperaturas no confortables para la realización de las tareas, sí, no, y nos vamos abajo. Pero aquí tenemos una herramienta que es el diagrama de Fire. Este diagrama, toma en cuenta acá, lo voy a tratar de, si me dan un minuto, lo vamos a ampliar para ver si podemos observar de mejor manera. ¿No? Nos da las áreas de frío, estrés por frío, frío, el área de confort, que está bien, y acá ya es por caliente. ¿Qué información? Voy a irme a esta para que se pueda ver mejor. Acá. En esta creo que se va a ver mejor. ¿Cómo entro a esta tabla? A esta gráfica, perdón. Necesito tener en cuenta la humedad relativa del ambiente y la temperatura operativa. A partir de estos dos datos de información, yo ya puedo catalogar el ambiente en el cual se está desarrollando la tarea. Pero aquí hay un detalle. Miren que la temperatura es a partir de 15 grados.
¿Qué sucede cuando estamos trabajando, por ejemplo, con una cámara de frío? Esta ya, obviamente, nosotros ¿qué haríamos? Estaríamos trabajando en demasiado frío. Tendríamos que alargar, o sea, la temperatura en esta área va a ser a una temperatura menor de 15 grados, ya se considera también demasiado frío. ¿Ya? La Paz estamos en condiciones distintas. Pero si nosotros determinamos que existe alguna fuente, si estamos en una de estas áreas que no corresponden al área de confort, entonces sí o sí tenemos que hacer mediciones con equipo de estrés térmico que también contamos en la carrera. Bueno, por último, estamos con confort térmico, que perdón, aquí ya. Confort térmico. Después pasamos a lo que es el llenado y hemos terminado de hacer la evaluación. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que llenar esta tabla en la cual se tiene que tomar en cuenta la identificación de medidas correctivas. Perdón, denme un minutito. Les voy a mostrar otra tabla que no está en esta presentación, que es la que está aquí, la 1. Aquí. Esta tabla. En esta tabla, que es la primera, perdón, me he saltado esta. Bueno, acá nosotros tenemos las 3 tareas que les había mencionado, que hemos ido mencionando. Aquí están todos los elementos. Y en esta tabla nosotros vamos haciendo el primer checklist. Podemos decir que sí, que esta tarea no, esta sí, esta no. O sea, dependiendo de nuestra primera evaluación visual, vamos viendo qué tarea se ejecuta, ¿no? Después, nosotros necesitamos evidentemente colocar el tiempo de exposición en cada una de estas. Y aquí el nivel de riesgo. Entonces, nosotros a partir de los estudios que hemos tenido, nosotros ya podemos poner, normalmente se trabaja con 1, 2 y 3. 3 es que existe un alto riesgo. 2, el riesgo es tolerable. Y el 2 es alto riesgo, el 3 es intermedio y el 1 es tolerable, ¿ya? Entonces nosotros acá ya vamos a partir, tomando en cuenta los resultados que nos den, ya vamos anotando acá. Por ejemplo, si REBA nos salió 6, postura forzada, mi REBA me salió 6, yo anoto 6. Que este 6 equivale a un nivel 3, que me ha dicho que es de alto riesgo. ¿Ya? Entonces, a partir de esta tabla que yo ya voy a tener mis tiempos, tengo los riesgos que hemos identificado en todo lo anterior, nos vamos a esta tabla. ¿Qué dice esta tabla? Dice, señores, si se han identificado riesgos, no se queda ahí, porque al inicio hemos dicho, hay que identificar, analizar y establecer actos de corrección. Entonces, acá nosotros vamos a plantear las medidas correctivas preventivas, tomando en cuenta las 3 opciones. Se ha informado a los trabajadores, supervisores, ingenieros, directivos relacionados con el puesto de trabajo sobre el riesgo que tiene la tarea de desarrollar lo que hemos ido mencionando, ¿no? De acuerdo al tiempo medio de exposición. Se ha capacitado al trabajador, a los supervisores, se ha capacitado al trabajador y supervisores relacionados con el puesto de trabajo. Y acá nosotros vamos a plantear las medidas correctivas. Por ejemplo, si la carga pasa de los 60 centímetros, pues nosotros decimos la carga se divide en 2. O el peso se divide en 3. O nosotros planteamos aquí de acuerdo a los riesgos que hemos tenido. Y después nosotros vamos a hacer la matriz de seguimiento de medidas preventivas. Es decir, todas las que hemos hecho, vamos a poner acá el nombre del puesto, cuándo se ha hecho la evaluación, qué nivel de riesgo se ha identificado, fecha de implementación de la medida administrativa,
fecha de implementación de la medida de ingeniería y la fecha de cierre, cuando se está cumpliendo con todo lo anteriormente establecido. Mil disculpas por al último acelerar, pero se tenía planificado hasta las 9:45 y pues ya me pasé media hora. Eso sería sería la presentación en ETS 015. Como ven, 10 horas no alcanza para poder trabajar con la NTS 015. Agradecidos de antemano por la presentación de la ingeniera Carla Caune. Nuestra especialista, como han podido observar, es un tema muy, muy amplio. Creo que se ha intentado hacer de la manera más explicativa y bueno, como ella lo hace siempre con ese detalle y el esmero que corresponde al desarrollo de este trabajo. Felicitaciones, ingeniera Caune, muchísimas gracias y es parte del equipo que nosotros tenemos en Inciso para poder desarrollar este tipo de trabajos, ¿no? Preguntar a la sala, por favor, si alguien tuviera alguna pregunta o consulta para la ingeniera, estamos atentos para escucharlos, por favor. Ingeniera, tenemos una pregunta por parte de Abigail que nos dice en el chat, si para el personal que trabaja en oficinas, ¿qué método sería el recomendable para realizar el estudio ergonómico? Gracias por la pregunta. Todo lo que es trabajo en escritorio, se utiliza el método ROSA. Es exclusivo para trabajo en escritorio porque toma en cuenta pantalla, toma en cuenta accesorios, posición sentada, altura, todo lo que es escritorio, silla, etcétera. Este teléfono, todo es solamente para escritorios el método ROSA. Agradecidos por la pregunta, Inge. ¿Alguna persona más que quisiera realizar alguna consulta a la ingeniera? Hay una consulta de Luz que nos dice, una consulta, quería saber qué técnica de evaluación sería recomendada para personal que sufre, perdón, de displasia, artrosis u otra característica física. Perfecto, gracias por la pregunta. En realidad, todos los métodos que se utilizan en ergonomía son métodos para personas que no presentan ninguna deficiencia médica. Es decir, personas, entre comillas, saludables, que como mencionaba, personas que no tienen displasia, personas que no tienen problemas deformativos de la columna, no. Se ha pensado en personas, entre comillas, saludables, normales. No hay un método específico de evaluación para personas con ciertas deficiencias físicas. Para el tema de la NTS 015 no existe. Muchísimas gracias, ingeniera. Una respuesta por demás necesaria para ver la aplicación del método. Hay otra consulta más, por favor. ¿Cuál es el mejor método de evaluación para el rubro de confecciones? En confección, bueno, el ámbito de confección tenemos que analizar muy bien el tipo de tarea, porque hay tareas en las cuales se hace mucho movimiento de manos. Entonces ahí es conveniente trabajar o reba, pero hay otras tareas en confección que es más, por ejemplo, en el tema de tendido de la tela para el corte, que ahí se puede utilizar hasta OWAS, que también la norma lo recomienda, ¿no? Se puede utilizar también OWAS. Todo depende de la actividad. No hay una específica, sino se puede ir analizando. Ahora, en el tema de la costura como tal, cuando la costura es corta, se considera trabajo repetitivo porque lo hace más rápido. En menos de un minuto agarran una prenda y pasan, y pasan. Y si hacen 4 prendas ya se considera trabajo repetitivo, con lo cual se tendría que trabajar con el JSI o con el método OCRA. Muchachos.
Ingeniera, muchísimas gracias. Un favor más. Acá nosotros tenemos una pregunta respecto a por qué actualmente las empresas públicas no realizan la aplicación de ergonomía, ¿no? Perdón, voy a reiterar la pregunta. ¿Por qué actualmente no se aplica la ergonomía en las empresas públicas como a privadas? Bueno, creo que con el tema de privadas, la ingeniera ya dio un poco de explicación que la NTS 015 sí está enfocada a ello, pero creo que de la parte de las empresas públicas sí tal vez sería un poco más detallarlo, Inge. Muchas gracias. ¿No? Un gusto. En realidad, si analizamos el tema de ergonomía como tal, en nuestro país aproximadamente deben ser unos 15, 20 años que se le ha dado un poco más de empuje, ¿no? Versus otros países que le han dado mayor cobertura. Sin ir lejos, la NTS 015 recién se aprobó el año pasado. Estamos hablando del NTP, perdón, NTS 015, pero sí es un poco complicado y, perdón, voy a dar una percepción propia de cada uno, no de la universidad ni nada, es que las instituciones públicas en general son las que menos están aplicando la normativa de seguridad. Y ahí es donde está entrando nuestro trabajo, que ya mediante el INUICISO, la UMSA, ya está con comité, la Facultad de Ingeniería, por ejemplo, ya está con comité mixto, geología ya está con comité mixto, ya se está trabajando con la NTS 009, que como digo, se tiene que trabajar también con la NTS 015, porque la ley, desde la 16998, dice que también la educación tiene que cumplir con todo el tema de seguridad y salud ocupacional. Y la entidad pública, que debería ser el pilar, el pistón, pues lastimosamente creo que ahí es un punto flaco donde se tiene que trabajar y se está trabajando poco a poco. Si me permite el ingeniero Amusquíbar, pues ya se está ampliando tanto que el día miércoles ha sido invitado el INUICISO a dar una capacitación con la presencia de el presidente de la Cámara de Diputados, ¿no? En este tema de seguridad. Perdón que me haya atribuido, tenía que ceder la palabra al ingeniero, pero se han contactado con el ingeniero, todo el nexo ha sido el ingeniero, pero para que vean que ya se están dando cuenta y se está llegando a ampliar al sector público, abrir los ojos de lo importante que es el cumplimiento de la normativa y el bienestar de los trabajadores principalmente. Ingeniera, muchísimas gracias. Y efectivamente, creo que el trabajo coordinado que venimos desarrollando ya desde hace un buen tiempo, con el ingeniero Centeno también, la ingeniera Caune, la ingeniera Blacut, ha llevado a que podamos desarrollar este tipo de actividades y que el INUICISO ya empiece a generar primero visibilidad, pero lo más importante, como dice la ingeniera, conciencia en el ámbito público que yo participo y creo que me hago carne un poco de las apreciaciones que ella tiene. Efectivamente, es tal vez el sector público donde menos se aplican las mismas normas nacionales. Y eso es algo que tenemos que cambiar. Y ingeniera, muy agradecidos por la exposición, la verdad, un especialista de alto nivel y cederle pues efectivamente unos últimos momentos para que usted nos pueda dar algunas recomendaciones y algunos detalles más a modo de hacer el cierre, pero también este momento tan agradable que ha sido la última charla virtual que hemos tenido y el día de mañana vienen las presenciales. Atentos, Inge, muchas gracias. Muchas gracias, ingeniero. Solamente recomendarles a los estudiantes de que el INUICISO ya ejecuta mediciones establecidas de acuerdo a las normativas con instrumentos certificados, que es lo que pide la normativa. Ya se ha hecho mediciones de estrés térmico, etcétera, entre otras. Entonces, para los que requieran, no se olviden, estamos ahí en la facultad para brindar los servicios necesarios. Aparte, se realizan también, bueno, todo lo que es evaluaciones ergonómicas, evidentemente con personal certificado en el ministerio. Entonces, eso, agradecer al ingeniero por la cobertura, a ustedes por su participación y si pueden ir el día miércoles sería interesante para que vean la participación de la universidad también en todo el campo de seguridad. Nuevamente, muchas gracias y muy agradecida
con todos ustedes. Agradecidos nosotros, ingeniera Caune, muchísimas gracias y reiterarles la invitación para que el día miércoles a las 4 de la tarde nos puedan acompañar en esta presentación que tenemos, a que nos han invitado como panelistas a todos los miembros del INUICISO a participar en la Asamblea Legislativa, ¿no? Sin nada más que decirles, agradecidos con todos ustedes y los esperamos también el día de mañana, aquellas personas que vayan a inscribirse. Mil disculpas por los cupos, desgraciadamente no tenemos a veces el tiempo o los ambientes suficientes para poder recibir a todos, que nos encantaría tener a los 200 inscritos en este ciclo de charlas, pero desgraciadamente por un tema de espacio y por un tema de tiempo estamos limitados. Sin embargo, se va a pasar el formulario y aquellos que realmente quieran venir, por favor, y que puedan venir, anótense. Les vamos a estar muy agradecidos. La ingeniera Caune en la cabina ergonómica, que hace un momento hemos confirmado ya su uso, y de la misma manera mi persona en Cotacota para la práctica de emergencias. Un abrazo grande y que les vaya muy bien a todas y todos. Ingeniera, muchísimas gracias nuevamente y felicitaciones. Muy amable, gracias. Nuevamente, gracias a ustedes. Que tengan muy buen resto de jornada.